La música se cortó de golpe. No fue porque el DJ hubiera presionado pausa ni porque fallara el sonido. Se detuvo porque el grito de mi esposo fue tan fuerte y tan violento que parecía haber congelado el aire en todo el salón. Los 300 invitados, la élite de la ciudad, la gente más influyente, giraron la cabeza al mismo tiempo, como si alguien hubiera dado una orden silenciosa. Imagínate la escena conmigo. Copas de cristal suspendidas a medio camino de los labios, risas que murieron en seco y un silencio tan espeso que podías escuchar tu propio corazón latiendo en el pecho. En la entrada, con sus abrigos modestos y una pequeña caja envuelta en papel barato entre las manos, estaban mis padres, mis héroes, las dos personas que se quedaron sin nada más de una vez para que yo pudiera tener estudios y un futuro mejor. Y justo frente a ellos estaba Sergio, mi esposo, o mejor dicho, el hombre con quien compartí la cama durante 10 años, porque en ese momento no parecía mi compañero de vida. Parecía un desconocido. Peor aún, parecía un monstruo. Tenía el rostro deformado por la ira y el alcohol. «¡Fuera!», rugió, señalando la puerta con el dedo índice como si estuviera espantando a un animal salvaje. «Nadie los invitó. Huelen a granja y están arruinando la estética». «Fuera», así, sin más. Vi a mi padre bajar la cabeza, lleno de vergüenza, apretando esa cajita contra el pecho como si fuera lo único que le daba fuerzas. Vi a mi madre temblar, buscando mi mirada entre la multitud, suplicando en silencio que hiciera algo. Y en ese preciso instante, algo dentro de mí murió para siempre. El amor, la paciencia, la sumisión, todo se convirtió en cenizas. Pero de esas cenizas nació otra cosa, una furia fría, silenciosa y calculadora. Sergio creía que solo estaba defendiendo su fiesta, su imagen perfecta. Lo que no sabía, ni por un segundo, era que en realidad estaba firmando su propia sentencia de muerte social y financiera. Aquella noche, la más humillante de toda mi vida, se transformaría en el inicio de la venganza más impecable que jamás ejecuté. Así que si alguna vez alguien te hizo sentir pequeño, insignificante o menos que nadie, quédate conmigo. Lo que hice después puede darte la paz que estás buscando. Para que entiendas por qué esa noche fue el detonante final, necesito contarte de dónde venimos. Nosotros no siempre fuimos ricos, ni de cerca. Sergio y yo nos conocimos en una universidad pública, siendo apenas dos jóvenes con sueños grandes y bolsillos vacíos. Él era carismático, sabía hablar y tenía ambición, pero no tenía dinero. Yo vengo de una familia de agricultores humildes, gente trabajadora que vive de la tierra y se levanta antes que el sol. Mis padres vendieron las pocas tierras que tenían para poder pagarme la carrera de arquitectura y darme una oportunidad que ellos nunca tuvieron. Cuando Sergio y yo nos casamos, me prometió que me cuidaría y que respetaría mis raíces, pero con el tiempo entendí algo muy claro. El dinero es como una lupa. No transforma a las personas, solo amplifica lo que realmente son por dentro. Hace 5 años fundé mi propio estudio de arquitectura ecológica, levantándolo desde cero con mi esfuerzo, mis ideas y mi sacrificio. Mi estudio fue un éxito total, de esos que uno ni se atreve a soñar. Empezamos a facturar millones y el dinero empezó a llegar en serio. Pero ahí fue cuando cometí el error más típico de una mujer enamorada. Puse todo lo que era mío al servicio del matrimonio. Dejé que Sergio figurara como gerente general de la empresa para no lastimar su frágil ego masculino. Quise protegerlo, hacerlo sentir importante, y él terminó creyéndose su propia mentira. De pronto empezó a usar trajes italianos carísimos, cambió a nuestros viejos amigos por gente rica y superficial, y casi sin que me diera cuenta, comenzó a esconder a mi familia como si fueran un secreto vergonzoso. «No es el momento, Laura», me decía con ese tono condescendiente.
mis socios no entenderían a tus padres. Y yo me quedaba callada, callada por amor, callada para evitar discusiones, callada para mantener una paz que, ahora lo veo claro, nunca fue real. Pero esa noche él cumplía 40 años y todo, absolutamente todo, lo había pagado yo. La mansión rentada, el catering de lujo, la orquesta tocando en vivo. Cada detalle había salido de mi bolsillo. Y como sorpresa especial, decidí invitar a mis padres. Viajaron 6 horas en autobús solo para traerle un regalo preparado con cariño. De verdad pensé que en una fecha tan importante, Sergio se mostraría más humano, más agradecido. Creí que se le ablandaría el corazón. ¡Qué ingenuo fui! Antes de seguir con el instante exacto en que todo explotó, déjame preguntarte algo, de hombre a hombre, con honestidad. ¿Alguna vez permitiste que alguien humillara a las personas que amas solo para evitar un conflicto? Si sabes lo que duele tragarse las palabras y guardar silencio, entonces entiendes lo que yo sentí esa noche. Volvamos a la fiesta. Sergio caminó directo hacia mis padres. Yo estaba al otro lado del salón, paralizado, viendo cómo todo se desarrollaba demasiado rápido como para reaccionar. «Sergio, hijo», dijo mi padre con voz suave, intentando sonreír y mantener la dignidad. «No le hables», gritó Sergio, interponiéndose entre ellos y yo como si fuera un muro. «Laura ya es una mujer de mundo, no tiene nada que ver con ustedes». Luego levantó la voz aún más. «Seguridad, saquen a esta gente de mi vista ahora mismo». 2 guardias corpulentos, que yo mismo había contratado para el evento, se acercaron con evidente incomodidad. «Señor, son personas mayores», dijo uno de ellos con cautela. «Me importa de cualquier manera», bramó Sergio. «Te pago para que obedezcas». «Sáquenlos ahora mismo o están despedidos», gritó. Y en ese instante para mí el tiempo dejó de avanzar. Vi cómo uno de los guardias tomaba a mi padre del brazo con cuidado, pero aún así lo tomaba. Vi una lágrima deslizarse por la mejilla arrugada de ese hombre fuerte que me había cargado en hombros para cruzar el río cuando llovía, solo para que yo no me mojara los pies. El mismo hombre que pasó 10 años sin comprarse ropa nueva para que yo pudiera tener libros para la escuela. Entonces empecé a caminar. Mis tacones golpeaban el mármol con un sonido seco que retumbaba en todo el salón. Clac, clac, clac. No corrí, no grité, no hice una escena. Avancé con la calma fría de un depredador que ya decidió atacar. Cuando llegué hasta ellos, miré al guardia directamente a los ojos y dije: «Suelta a mi padre». No levanté la voz, no fue un grito, fue un susurro helado, firme, que cortó el aire. Los 2 guardias lo entendieron al instante y soltaron a mi padre, dando un paso atrás. Ellos sabían perfectamente quién firmaba los cheques al final del día. Sergio se volvió hacia mí con esa sonrisa arrogante que antes me hacía suspirar y que ahora me revolvía el estómago. «Cariño, tranquila», me dijo con ese tono falso. «Yo me encargo de esta basura. Tú vuelve con los inversionistas. No te metas en esto». Lo miré, pero esta vez lo miré de verdad. Vi las arrugas en su frente que tantas veces había besado. Vi el traje elegante que yo había pagado. Vi el Rolex brillante en su muñeca, regalo mío. Y de pronto entendí algo con una claridad brutal. Ya no reconocía al hombre frente a mí. No era mi esposo, era un parásito. «¿Basura?», pregunté en voz alta, asegurándome de que los invitados más cercanos pudieran oírme. «Sí, cielo», respondió con impaciencia. «Entiéndelo, no encajan aquí. Luego hablamos en casa, ¿sí? Ahora sonríe, nos están mirando». Lo ignoré por completo. Me acerqué a mis padres, acaricié la mejilla de mi madre que aún temblaba y besé la mano de mi padre. «Papá, ¿qué trajiste?», le pregunté con suavidad, sin dirigirle ni una mirada a Sergio. Mi padre, con las manos temblorosas, me entregó la pequeña caja. Es el reloj de mi abuelo, para Sergio», dijo con voz entrecortada. «Lo mandamos a restaurar.
Sabemos que le gustan los relojes. Vendimos la vaca para pagarle al relojero. Queríamos que tuviera algo con historia, algo de la familia. Abrí la caja. Dentro había un reloj antiguo de oro, impecable, restaurado con cuidado. No era solo una pieza valiosa por el metal, era un legado, una herencia cargada de recuerdos. Mis padres estaban entregándole su historia a un hombre que los acababa de humillar. Sergio miró el reloj y soltó una risa seca. «¿Esa chatarra?», dijo con desprecio. «Tengo un Rolex de $20,000 en la muñeca, viejo. No necesito tu basura usada». Y sin pensarlo, extendió la mano y golpeó la caja. Cayó al suelo. El sonido del cristal al romperse fue seco, definitivo. Para mí, ese fue el verdadero final de mi matrimonio. Después de ese ruido, el silencio volvió a apoderarse del salón. Mi padre, con dificultad, se inclinó para recoger los pedazos. Yo me arrodillé a su lado y tomé el reloj entre mis manos. El cristal estaba hecho pedazos, pero el reloj seguía latiendo en mi mano. Tic, tac, tic, tac. Sonaba como una cuenta regresiva, como si marcara el inicio de algo inevitable. Me puse de pie despacio y me limpié una única lágrima que había logrado escaparse. Miré a Sergio directo a los ojos. «Sergio», dije con calma. «¿Qué?», respondió fastidiado. «Diles que se larguen de una vez. Dame el micrófono». «¿El micrófono?», repetí, casi con serenidad. «Claro, quiero hacer un brindis por tu cumpleaños». Él sonrió, confiado. Pensó que yo iba a arreglarlo todo, como siempre. Pensó que su esposa dócil iba a suavizar la escena y justificar su crueldad delante de todos. «Así me gusta, cariño», dijo satisfecho. «Diles algo bonito de mí». Y me entregó el micrófono inalámbrico sin sospechar nada. Caminé hasta el centro del escenario con pasos firmes. La banda dejó de tocar de inmediato. 300 pares de ojos estaban clavados en mí. Se podía sentir la tensión en el aire. Respiré hondo. El ambiente olía a perfume caro y a hipocresía. «Buenas noches a todos», dije. Mi voz salió clara, fuerte, amplificada por los altavoces que yo misma había apagado. No temblaba. «Gracias por venir a celebrar el cumpleaños de mi esposo, Sergio». Desde la pista, él levantó su copa con una sonrisa orgullosa, creyendo que el espectáculo estaba bajo control. Entonces, seguí. «Hace unos minutos, Sergio dijo que mis padres, las personas que me dieron la vida, no encajan aquí. Dijo que huelen a pobreza, que arruinan la estética del evento». Un murmullo incómodo recorrió el salón. Se sintió como una ola baja, pesada. Sergio bajó ligeramente su copa y frunció el ceño. «Y tiene razón», continué. Algunos abrieron los ojos sorprendidos. «Mis padres no encajan aquí. No encajan porque son personas honestas, porque conocen el valor del trabajo duro, de la lealtad y del amor incondicional». Y mirando a mi alrededor, hice una pausa y luego lo miré a él. Me doy cuenta de que la honestidad no tiene mucho espacio en esta fiesta. La sonrisa de Sergio desapareció por completo. Empezó a caminar hacia el escenario nervioso. «Laura, bájate de ahí», dijo entre dientes. «Estás borracha». Lo miré con una calma que ya no era miedo, era claridad. «No estoy borracha, Sergio. Estoy despierta. Por primera vez en 10 años estoy completamente despierta». Levanté la mano para detenerlo antes de que subiera al escenario. «Sergio dice que mis padres no pagaron para estar aquí. Y es verdad». Hice otra pausa dejando que el silencio hiciera su trabajo. ¿Pero saben quién tampoco pagó para estar aquí? Un jadeo colectivo recorrió la sala. Sergio. «Esta fiesta, que costó $50,000, la pagué yo», dije sin titubear. «El traje italiano que lleva puesto mi esposo, también lo pagué yo. Y el Rolex que presume en su muñeca, ese mismo con el que se siente superior a mi padre, lo pagué yo». El murmullo empezó a crecer. La casa donde vivimos, el auto que maneja, las vacaciones en Tulum, todo, absolutamente todo, ha salido de mi cuenta bancaria. Sergio estaba rojo, pero ya no solo de rabia. Ahora era una mezcla de furia y vergüenza. Intentó subir al escenario. «Cállate, estás loca», gritó. «Seguridad, quítenle el micrófono».
Los guardias no se movieron, ni un centímetro. Me miraron a mí. Yo asentí apenas. Un gesto pequeño pero suficiente. Ellos sabían perfectamente quién era el verdadero jefe. Durante años, Sergio se había presentado como el gran visionario detrás de mi firma de arquitectura ecológica. Le encantaba contar esa historia en cenas y cócteles, inflando el pecho como si todo hubiera sido idea suya. Pero la verdad es que Sergio no ha trabajado ni un solo día en los últimos 5 años. Su único empleo ha sido gastar mi dinero y fingir que era un empresario brillante. Y yo lo permití, lo alimenté, inflé su ego porque lo amaba. Pero hoy, continué sintiendo que cada palabra salía desde lo más profundo de mi pecho, hoy le diste la mano al hombre que me enseñó a caminar. Miré a mis padres, seguían de pie, dignos, aunque heridos. Papá, mamá, perdónenme por haber permitido que este hombre los humillara, perdónenme por haber olvidado de dónde vengo, pero se acabó. Me giré hacia Sergio. Ahora estaba pálido. Sus amigos, esos que siempre lo rodeaban, empezaban a dar pasos discretos hacia atrás, como si él fuera algo peligroso, algo contagioso. Sergio, dijiste que no querías basura en tu fiesta. En eso estamos de acuerdo. Metí la mano en mi bolso y saqué un sobre que llevaba conmigo desde hacía semanas. Tal vez fue intuición. Tal vez, en el fondo, yo ya sabía que este momento iba a llegar. Dentro estaban los documentos de la casa y de nuestras cuentas. La casa en la que vivimos está alquilada a nombre de mi empresa, expliqué con calma. Y el contrato se canceló esta mañana. Decidí no renovarlo. Tienes hasta la medianoche para sacar tus cosas. No puedes hacer esto, gritó desesperado. Somos un matrimonio. Tenemos bienes en común. Sonreí, pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa cansada. ¿Recuerdas el acuerdo prenupcial que firmaste riéndote? Dijiste que no importaba porque nunca tendríamos dinero. Pues ahora sí lo tenemos. Y todo lo que yo generé con mi firma es mío. Hice una pausa. Lo que tú generaste, bueno, generaste deudas. Y esas, cariño, son completamente tuyas. Sergio miró alrededor buscando apoyo. Buscó a sus amigos adinerados, a sus compañeros de golf, a los hombres que brindaban con él cada fin de semana. Pero nadie sostuvo su mirada. Algunos fingían revisar el celular. Otros miraban el techo, las paredes, cualquier cosa menos a él. Nadie quería quedar asociado con el fraude que acababa de quedar al descubierto. Nadie quería defender al hombre que minutos antes había demostrado ser cruel y vacío. Ah, y una cosa más, añadí bajando el tono hasta casi un susurro que aún así resonó en todo el salón. Ese reloj que tiraste al suelo, mi padre lo restauró con sus propias manos. Ese reloj tiene más valor en uno solo de sus engranajes que tú en todo tu cuerpo vacío. Dije con una calma que daba más miedo que un grito. Bajé del escenario sin mirar atrás. La multitud se apartó frente a mí como si el suelo se estuviera abriendo. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió. Caminé directo hacia mis padres. «Vamos», les dije con suavidad. «Tengo hambre. Quiero comida de verdad, no estos canapés pretenciosos que ni llenan ni saben a nada». Intenté sonreír. «Mamá, ¿me haces unas tortitas cuando lleguemos? Quiero ir a casa». Mi madre me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas distintas. «Claro que sí, hija», respondió. Salimos caminando juntos, sin prisa, con dignidad. Justo antes de cruzar la puerta, escuché a Sergio gritar detrás de mí, desesperado, con la voz quebrada. «Laura, no puedes dejarme así. Todos me están mirando». Me detuve. Me di la vuelta por última vez. Lo miré como se mira algo que ya no te pertenece. «Tienes razón, Sergio», dije con serenidad. «No te invité a mi vida para que me trataras así». Hice una pausa breve. «Así que vete tú. Eres tú quien no encaja en mi futuro». Y me fui. Dejé atrás la mansión, la música, el lujo falso y al hombre que una vez creí amar. Me subí al coche sencillo de mis padres y manejamos lejos de ese lugar como si estuviéramos dejando atrás una pesadilla.
Esa noche cenamos en un restaurante de carretera. Nada elegante, nada exclusivo, solo comida caliente, risas mezcladas con lágrimas y conversaciones sinceras. Y por primera vez en muchos años me sentí ligera, libre. Pero la historia no termina ahí, porque la verdadera venganza no siempre es un grito público. A veces es ver cómo el karma hace su trabajo, lento pero preciso. Pasaron 3 meses. El divorcio fue rápido gracias al acuerdo prenupcial. Sergio intentó pelear, quiso alargar el proceso, pero sin mi dinero no podía pagar abogados de lujo. Sus amigos adinerados desaparecieron en cuanto entendieron que ya no tenía acceso a mi cuenta bancaria. Sin mi respaldo financiero, no pudo sostener su estilo de vida. Vendió sus trajes, perdió el coche, que estaba a mi nombre, así que lo recuperé sin dificultad, y lo único que le dejé fue lo que realmente le pertenecía, las deudas ocultas de sus tarjetas de crédito. Yo, en cambio, seguí creciendo. Un día salí de mi oficina. Mi firma había expandido proyectos, firmado nuevos contratos. Me sentía fuerte, independiente, en paz. Al cruzar la puerta del edificio, levanté la vista y lo vi al otro lado de la calle. Un hombre con ropa desgastada, hombros caídos y el rostro marcado por el cansancio. Tardé unos segundos en reconocerlo. Era Sergio. Era Sergio. Estaba parado en la parada del autobús, con las manos en los bolsillos y la mirada perdida. Cuando nuestros ojos se cruzaron, el tiempo pareció frenar por un segundo. En su mirada ya no había arrogancia, vi arrepentimiento, vi vergüenza, y también vi esa súplica silenciosa de alguien que se dio cuenta demasiado tarde de lo que perdió. Dio un paso hacia la calle, como si estuviera pensando en cruzar. Tal vez quería pedirme perdón, tal vez necesitaba dinero, tal vez solo no soportaba que yo lo viera así. Mi chofer abrió la puerta del coche. «Señora Laura, ¿todo bien?» Lo miré una última vez. Observé su soledad, ese vacío que antes estaba disfrazado con trajes caros y relojes de lujo. «Sí», respondí con tranquilidad. «Todo está perfecto. Vámonos». Subí al coche y no volví la vista atrás. Hoy mis padres viven conmigo, en una casa hermosa que diseñé especialmente para ellos. Tiene un jardín enorme donde mi padre cultiva tomates como cuando yo era niña, y donde mi madre cuida sus rosas con la misma paciencia de siempre. El reloj del abuelo está en una vitrina en la sala, no como símbolo de riqueza, sino como recordatorio. Aprendí que la familia no es algo que se esconde para encajar en un lugar que no te respeta. La familia es el refugio que permanece cuando todo lo demás se derrumba. Y entendí algo aún más claro. Cualquiera que te obligue a elegir entre tus raíces y su ego no merece ocupar un espacio en tu vida. Esta historia me dejó una lección fuerte, de esas que duelen pero despiertan. Nunca te avergüences de quién eres, ni del lugar de donde vienes. Y sobre todo, jamás permitas que nadie, por más que lo ames, humille a las personas que te dieron la vida. La dignidad no tiene precio, y el respeto no se compra con relojes caros.